fue Pitágoras, el cual vivió aquí en Samos en el siglo VI a.C. Que Pitágoras fue el primer hombre en la historia de la humanidad en decir que la Tierra era un globo. Pitágoras creía que la naturaleza estaba sujeta a una armonía matemática. La tradición moderna de razonamiento matemático, base de toda la ciencia, le debe mucho. Y la idea de que los cuerpos celestes se movían en una especie de música de las esferas también procede de Pitágoras. Él fue el primero en utilizar la palabra cosmos para referirse a un universo ordenado y armonioso, un mundo accesible al entendimiento humano. Esta gran idea la debemos a Pitágoras. Pitágoras seguía un sistema diferente. Creía que las leyes naturales podían deducirse por simple raciocinio. Él y sus seguidores no eran fundamentalmente experimentadores, eran matemáticos y filósofos. Por los llamados 5 sólidos regulares, cuerpos con caras en forma de polígonos, triángulos, cuadrados o pentágonos. Puede haber un número infinito de polígonos, pero solamente hay 5 cuerpos o sólidos regulares. 4 de estos sólidos se asociaban con la tierra, el fuego, el aire y el agua. El cubo, por ejemplo, representaba la tierra. Pensaban que estos 4 elementos formaban la materia terrestre. Y el quinto cuerpo lo asociaron místicamente con el cosmos. Tal vez era la sustancia que formaba los cielos. Este quinto cuerpo sólido fue llamado el dodecaedro. Tiene 12 caras en forma de pentágonos. Se consideraba demasiado peligroso que la gente conociera el dodecaedro. Había que mantener a la gente corriente en la ignorancia. Enamorados de los números enteros, los pitagóricos creían que todas las cosas podían derivarse de ellos, y desde luego los demás números. Su doctrina sufrió una grave crisis cuando descubrieron que la raíz cuadrada de 2 era irracional. Es decir, que la raíz cuadrada de 2 no podía representarse como la relación de 2 números enteros, por muy grandes que fueran. Originalmente, irracional no quería decir más que eso, que no puede expresarse un número como relación de 2. Sin embargo, para los pitagóricos llegó a significar algo más. Una amenaza, una indicación de que toda su concepción del mundo carecía de sentido. El otro significado de irracional. En lugar de creer que todos compartían y conocieran sus descubrimientos, los pitagóricos ocultaron la raíz cuadrada de 2 y el dodecaedro. En lugar de usar sus conocimientos para avanzar en el viaje colectivo de los descubrimientos humanos, los convirtieron en poco más que un misterioso juego de manos. Había que alejar la ciencia y las matemáticas de los mercaderes y artesanos. El más eficaz defensor de esta tendencia fue un seguidor de Pitágoras llamado Platón. Y lo más curioso, ironías de la historia, Pitágoras es tan popular por un teorema ya conocido mucho antes de que él naciera. Sí, no se escandalicen. El teorema de Pitágoras realmente no es de Pitágoras. Lo que no cabe duda es que este teorema es el que cuenta con mayor número de demostraciones distintas. La más antigua sea la de los chinos, descubierta hacia el año 1000 a.C. Parece que fue Tales, uno de los 7 sabios de Grecia, el que le aconsejó viajar para enriquecer su espíritu a los 2 focos culturales de la época, Egipto y Fenicia. Los egipcios son, según Heródoto, los padres de la geometría, que significa medida de la tierra. Utilizaban un sencillo artilugio, consistía en una cuerda unida por sus extremos y dividida a intervalos iguales en 12 partes. Si clavaban en el suelo la cuerda por uno de sus nudos y formaban un triángulo de lados 3, 4 y 5 unidades, obtenían un triángulo rectángulo y, por tanto, ya tenían la dirección de 2 de los lados del cuadrado. Muchos pueblos habitaron la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Sumerios, acadios, babilonios, asirios, conocida como Plinton 322, que se conserva en la Universidad de Columbia, escrita hacia el año 1800 a.C., en la que aparecen 4 columnas de números distribuidos en 15 filas. Corresponden a la primera relación de ternas pitagóricas de la que se tenga conocimiento. Es bastante evidente que los babilonios conocían y aplicaban el teorema de Pitágoras 1000 años antes de que éste naciera.
¿Es inmerecida entonces la popularidad de Pitágoras? Por supuesto que no. Para empezar, el término matemáticas, así como el de filosofía, se lo debemos a él. Tras estos viajes, retorna al mundo griego y se instala en Crotona, una ciudad al sur de Italia, región conocida en la época como la Magna Grecia. Allí funda una sociedad secreta de carácter religioso, filosófico y matemático que pronto alcanza un éxito notable contando con más de 600 adeptos entre hombres y mujeres. El rigor y ascetismo eran las normas morales y de conducta que tenía la sociedad en la que todo se compartía, no solo los bienes materiales, sino también los descubrimientos matemáticos. Su símbolo era el pentagrama o polígono estrellado de 5 puntas. ¿Cuáles son las principales aportaciones matemáticas de la escuela pitagórica? La primera, y quizá la más importante, el introducir la necesidad de demostrar las proposiciones matemáticas de manera inmaterial e intelectual, es decir, al margen de su sentido práctico. Para ellos, los números son entes abstractos, como ideas de la mente, con existencia propia al margen de los objetos que representan. Cuando hablaban de números, se referían a los números enteros y a las fracciones, es decir, números que se podían expresar como razón de dos segmentos que contenían un número entero de veces una misma unidad. De ahí nos viene el término número racional. Los pitagóricos fueron mucho más allá, colocando el concepto de número como principio y explicación de todo el universo.